Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada de Ciencias de octavo año y estoy muy contenta de que sigan compartiendo esta clase. Hoy nos encontramos desde Polonia y estoy representando a la científica más famosa del siglo XX. ¿Ya saben quién es? Bueno, vayan pensando porque hoy vamos a conocer todos esos aportes interesantes que nos dejó ella. Para iniciar, busquen ese espacio cómodo, iluminado, donde puedan tener un lápiz, un cuaderno y vayan tomando nota de esas ideas más importantes de la clase. También espero que tengan esa actitud positiva, con esos deseos de seguir aprendiendo, con esas ganas de superación. Invite a sus familiares para que también compartan con nosotros. ¿Qué tal si hoy vemos en este momento el video que nos trae Lucía sobre la introducción de nuestra clase? Ay, hola, vieras que a mí me encanta cuando empieza a llover con rayería, porque una ve todo el poder de la naturaleza. Y si es de noche, el cielo se ilumina y luego ¡pum! Eso sí, hay que apagar la tele y todos los demás electrodomésticos, porque a veces hasta se va la electricidad. Eso me lleva a recordar sobre la importancia de la radiación radioactiva o radioactividad. Voy de nuevo. Radioactividad, que podemos definirla como la emisión, propagación y transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas que se mueven en el ambiente con velocidades muy altas y que pueden ser potencialmente peligrosas para el ser humano. Sí. Ya sé que esto suena muy profundo, pero es muy fácil de explicar. La radiación radioactiva o radioactividad natural es la que existe en la naturaleza sin la intervención del ser humano. ¡Va de nuevo! La radiación radioactiva o radioactividad natural es la que existe en la naturaleza sin la intervención del ser humano. Por ejemplo, la luz solar, en el aire que respiramos o un rayo cuando hay tormenta. Por su parte, la radiación radiactiva o radioactividad artificial es aquella producida por la intervención del hombre y que se usa en muchos campos como la medicina, la industria, la generación de energía, entre otros, como los teléfonos celulares, las torres eléctricas o los hornos de microondas. Uy, ya está empezando a llover otra vez y va a haber rayería, entonces voy a verlos. ¡Chao! Muchas gracias a Lucía por realizar esta breve explicación sobre los conocimientos que vamos a estar ampliando en esta clase sobre radioactividad. Pero antes es necesario recordar algunos conceptos básicos del átomo. ¿Recuerdan que hemos estado estudiando el átomo desde hace varias clases? Sin recordar esas partes principales, las partículas subatómicas y también la definición de isótopos. ¿Recuerdan esa definición de isótopos? Para eso, presten mucha atención al siguiente video, porque vamos a hacer un breve repaso mediante esta explicación. Los átomos están formados por partículas llamadas protones con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones con carga neutra. El número de protones influye en los electrones y en cómo el átomo se relaciona con su entorno y con los otros átomos. Y es por esto que a un átomo le asignamos un nombre dependiendo del número de protones que contiene. De esta manera clasificamos los átomos en grupos que tienen el mismo número de protones y a estos grupos los llamamos elementos químicos. Adicionalmente, los átomos
átomos de un mismo elemento pueden tener cantidades diferentes de neutrones. Los diferentes tipos de átomos resultantes de la clasificación según el número de neutrones se llaman isótopos, y a cada isótopo se le da un nombre compuesto por el nombre del elemento y el número de protones más el de neutrones. Las diferencias de comportamiento y propiedades entre isótopos de un mismo elemento son casi imperceptibles, pero suficientes como para poderlas diferenciar y medir. Estas diferencias hacen que ciertos isótopos se acumulen en mayor medida y de forma natural en ciertos reservorios del ecosistema, en las plantas, en los animales, en las aguas, en la atmósfera o en el suelo. Gracias a esto, analizando la composición en isótopos de los materiales, podemos extraer información de cómo viaja la materia dentro del ecosistema e incluso dentro de nuestro cuerpo. Esta información es útil para aplicaciones como, por ejemplo, la identificación de las dietas de nuestros antepasados, las investigaciones forenses, la realización de pruebas médicas o el estudio del clima del pasado. ¿Qué les pareció el video? ¿Recordaron esos conceptos tan importantes para seguir ampliando sobre el tema de la radiactividad? Sí, muy bien. Recordemos que el concepto de isótopos se define como aquellos átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Y eso se debe a que en el núcleo hay una diferencia de neutrones. Y de ahí la diferencia entonces de núcleos estables y los núcleos inestables que hoy vamos a estar conociendo un poco más. Bueno, también les tengo unas preguntas para que vayan pensando en esas respuestas y si no, dentro de esta clase vamos a obtener las respuestas a esas interrogantes. Una de las preguntas es, cuando ustedes escuchan el concepto de radioactividad, ¿con qué lo relacionan? ¿Qué definición podrían dar de la radiactividad? ¿Conocen la diferencia entre la radiactividad natural y la radiactividad artificial? Vayan pensando. También es importante recordar cómo definir esos isótopos radiactivos. ¿Cómo los podemos definir? Y también quiero preguntarles si ustedes han escuchado de los tipos de radiaciones que emiten los núcleos inestables de estos isótopos. ¿Han escuchado hablar algo de los rayos alfa, beta o gamma? Bueno, muy bien, entonces si tienen la respuesta, vayan tomando nota. Y si no, no se despeguen de la pantalla, compartan conmigo todo este espacio. Muy bien, vamos a iniciar realizando un recorrido breve por la historia de la radiactividad. Primero vamos a conocer que los rayos X se descubrieron antes de conocer el fenómeno de radiactividad. Entonces compartamos el siguiente video para que recordemos ese descubrimiento tan importante. Comenzaremos mencionando a los principales personajes. El primero de ellos es Wilhelm Röntgen, quien el 8 de noviembre de 1895 descubrió los rayos X, también conocidos como rayos Röntgen, al observar que una placa de cartón cubierta de cristales de platino y cianuro de bario emitían fluorescencia, y esta desaparecía cuando se desconectaba de la corriente. Pronto descubrió que estos rayos atravesaban distintos tipos de materiales, así como el papel, la madera o incluso una delgada lámina de aluminio, pero no al plomo. Así se dio cuenta de que al sostener un aro de plomo con sus dedos, no solo veía el aro, sino también los huesos de su mano. Así es como se le ocurrió que podía imprimir una imagen en una placa fotográfica. Fue así como se hizo la primer radiografía, y gracias a este acontecimiento recibió el Premio Nobel de Física en 1901. ¿Qué les pareció? ¿Conocían este descubrimiento tan importante antes del fenómeno de la radiactividad? Sí, los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que vamos a estar también ampliando en la próxima clase. Pero vamos a continuar con el descubrimiento de la radiactividad. Y fue Henry Becquerel el que descubrió por casualidad este fenómeno que también tiene muchos beneficios para la humanidad. Conozcamos más sobre este descubrimiento. Un personaje importante es Henry Becquerel, un físico francés quien en 1896 descubrió accidentalmente el fenómeno de la radiactividad.
Mientras investigaba acerca de la fluorescencia, se dio cuenta de que las sales de uranio emitían una radiación que era capaz de atravesar papeles negros y otras sustancias opacas a la luz ordinaria. Estos rayos se denominaron en un principio rayos Becquerel en honor a su descubridor. Muy bien, entonces a finales del siglo XIX se descubrió este aporte tan importante. Pero ahora quiero preguntarles, ¿qué saben de la historia de el personaje que estoy representando el día de hoy? Esa científica maravillosa del siglo XX, Marie Curie. Sí, estoy muy orgullosa de poder realizar una reseña histórica de esa biografía. Marie Curie nació en Polonia en 1867. Marie Curie tuvo una infancia un poco complicada porque perdió a una de sus hermanas y también a su madre, pero sus notas siempre fueron sobresalientes. Inclusive se ganó una medalla de oro al terminar la secundaria. Pero lastimosamente, por los problemas que tenía Rusia con Polonia, Marie Curie, en ese momento, su nombre era María Sklodowska, pero ella no podía continuar sus estudios a nivel universitario por esos problemas que existían en Polonia. Por lo tanto, asistía a un centro de estudio itinerante, clandestino, y ahí seguía preparándose, pero su sueño era estudiar física. Y fue por medio de la ayuda de su hermana, que había viajado a Francia a estudiar medicina, y le dijo: María, cuando usted ya esté preparada, se va a venir, y yo haya terminado la carrera, se va a venir para Francia a realizar su sueño. Y así fue como en el año 1891, Marie Curie viajó a Francia. Vean qué interesante todo el esfuerzo que realizó Marie Curie para llevar a cabo esa meta. Y en el año 1893 se gradúa con su licenciatura en física. Conoce a Pierre Curie y fue así como su esposo en el año 1895, junto con ella, se casaron, y entonces fue cuando realizaron esos estudios sobre la radiactividad, continuando los estudios de Henry Becquerel. Ellos reciben en el año de 1903 el Premio Nobel de Física, lo compartieron con Henry Becquerel, y así fue como Marie Curie se convirtió en la primera mujer de la historia en recibir un premio Nobel. Interesante, claro, y un ejemplo a seguir. Su esposo fallece en un accidente en el año 1906, pero Marie Curie continúa todos esos estudios sobre elementos radiactivos. Ella estudia el radio y el polonio. Inclusive guardaba en sus bolsillos esos fragmentos de elementos radiactivos. Después, Marie Curie se convierte en la primera profesora catedrática en la Universidad de Francia, en lugar de las clases que impartía su esposo. También con Pierre Curie tuvieron 2 hijas, y la mayor, Irene, siguió los pasos de su madre. También recibió un premio Nobel, pero Marie Curie en el año 1911 recibe un segundo premio Nobel, convirtiéndose también en la primera persona de la historia en recibir 2 premios Nobel. En ese año lo recibió por los estudios del radio y el polonio en el área de química. ¿Qué les parece? Y murió al final en el año 1934, consecuencia de esas radiaciones que utilizaba en sus investigaciones, por una anemia aplásica o una leucemia, una enfermedad entonces producto de todos sus estudios. Pero realmente es maravillosa esta historia. En el año 2020, una astrónoma de Estados Unidos recibió el Premio Nobel de Física, convirtiéndose también en la 4ª mujer de la historia en recibir el Premio Nobel de Física. Debemos reconocer todos estos aportes que realizan los científicos y seguir el ejemplo, porque siempre con esfuerzo, disciplina y dedicación vamos a lograr todas las metas. Muy bien, como ya conocemos un poco de la historia de Marie Curie, quiero preguntarles si han escuchado que los trabajos, los libros, todos los apuntes que utilizaron los esposos Curie se encuentran protegidos en una biblioteca de Francia. Y protegidos porque ellos emiten radiaciones.
les traje un video para poder conocer un poco más sobre estos trabajos que se encuentran en esta biblioteca. La colección de Pierre y Marie Curie, y que después de todos estos años siguen siendo peligrosamente radioactivos. Los investigadores que desean acceder a esos documentos no solo deben manipularlos con ropa de protección, sino que tienen que firmar un descargo de responsabilidad. Marie Curie no necesita presentación. Sus trabajos supusieron contribuciones fundamentales a la ciencia del siglo XX y fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel. Eso sí, lo hizo con grandes sacrificios y mucho sufrimiento. Curie murió por anemia plásica. Se trata de una rara enfermedad vinculada, en este caso, a la radiación. La exposición continuada acabó por destruir las líneas celulares de su médula ósea. Tanta radiación contenía su cuerpo que para poder enterrarse en el Panteón de París, donde Francia entierra sus figuras ilustres, y según cuentan las crónicas de la época, hubo que confeccionarle un ataúd con paredes de plomo. Los Curie vivieron toda su vida rodeado por la radiación. En sus memorias, Curie relataba cómo su laboratorio se iluminaba por la noche de luces tenues de color azul y verde. Un laboratorio a las afueras de París que fue utilizado hasta 1978. ¿Qué les pareció? Qué interesante. Escucharon que cuando murió Marie Curie, su ataúd tuvo un recubrimiento de plomo. Y esto porque su cuerpo emitía radiaciones. Bueno, vamos a continuar ahora conociendo ya la definición de radiactividad. Yo les dije que si conocían el concepto o en qué pensaban cuando hablamos de radiactividad. Ya lo saben. Bueno, les traje la definición para que nos quede claro el día de hoy el concepto de radiactividad. Vamos a la presentación. Muy bien, podemos definir radiactividad como ese fenómeno físico en el cual algunos isótopos radiactivos emiten radiaciones. Recordemos que esos isótopos radiactivos tienen núcleos inestables y ellos buscan esa estabilidad por medio de esas radiaciones que emiten. Y les tenía otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre radiactividad natural y artificial? Por lo tanto, veamos las definiciones. La radiactividad natural se define como aquellos isótopos radiactivos que se encuentran en la naturaleza, es decir, que ellos emiten esas radiaciones sin intervención humana. La diferencia entonces con respecto a la radiactividad artificial, que son isótopos radiactivos que se hayan producido en transformaciones artificiales. ¿Les está quedando clara entonces la definición de radiactividad y la comparación entre radiactividad natural y artificial? En la tabla periódica, a partir del elemento químico con número atómico 82, son radiactivos, pero esos son naturales. Y a partir del 93, son radiactivos, pero son elementos químicos creados en los laboratorios. Es decir, son elementos químicos artificiales y a la vez son radiactivos. Seguimos conociendo más sobre las radiaciones de estos núcleos inestables. Como les pregunté anteriormente, ¿han escuchado hablar de la emisión de radiaciones alfa, beta y gamma? ¿Conocen las diferencias? ¿Conocen el poder de penetración de cada una de estas radiaciones? En esta clase entonces vamos a ampliar más sobre estas radiaciones que estamos mencionando. Es importante también recordar que la radiactividad que estamos estudiando el día de hoy es una radiactividad que se genera por medio de esos núcleos inestables, es decir, es una radiactividad nuclear. Y también dentro de estas radiaciones que vamos a estudiar, tenemos radiaciones que son corpusculares, es decir, emiten partículas como la alfa y la beta, pero también tenemos una radiación gamma que es electromagnética. Todas estas radiaciones, estas tres, son radiaciones ionizantes. Es decir, si no tenemos cuidado, de acuerdo a las cantidades de radiaciones que un ser humano, por ejemplo, reciba, va a tener consecuencias, como recordamos anteriormente, esas consecuencias que tuvo Marie Curie al estudiar todos estos elementos radiactivos, entre ellos el radio y el polonio. Ahora sí, vamos a conocer entonces sobre las radiaciones alfa. Vamos a la presentación. La radiación alfa consiste en núcleos de helio y tiene un
poder de penetración bastante bajo. Se puede detener este tipo de radiación por medio de una hoja de papel. Esta radiación, entonces, recordemos que es ionizante y que es una radiación corpuscular. Pero para poder conocer más sobre estas radiaciones, y en este caso sobre la radiación alfa, les traje un videíto para que vean cómo en un laboratorio pueden comprobar la radiación alfa y el poder de penetración que tiene. La radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma tienen características muy distintas y deben tratarse de manera muy diferente cuando los materiales radiactivos se embalan para su transporte seguro. El plutonio es un emisor alfa utilizado en los sistemas eléctricos de algunas naves espaciales. Cerca de un detector semejante a un tubo Geiger-Müller muestra un alto nivel de actividad, pero a medida que se aleja la fuente, las partículas alfa chocan con las partículas de aire, pierden su energía cinética y dejan de ser ionizantes frente al detector. Basta introducir un pedazo de papel para que absorba la radiación alfa e impida que las partículas lleguen al detector. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Vieron cómo podemos pasar de ese concepto teórico ya a algo experimental en un laboratorio y poder comprobarlo? Muy bien, y evidenciar también ese poder de penetración de los rayos alfa. Ahora vamos a continuar conociendo más sobre los rayos beta. El estroncio es un emisor beta. Cerca del detector, el nivel de actividad de la fuente es alto, pero a medida que se retira, el nivel se reduce. Estas partículas beta pueden atravesar fácilmente el papel, pero si se coloca en medio una placa de metal de 2,5 milímetros, el nivel de actividad disminuye drásticamente del otro lado de la placa, lo que repercute también en el tipo de blindaje necesario para el transporte seguro de emisores beta. ¿Qué comprendieron sobre la radiación beta? ¿Cómo es el poder de penetración? Si lo comparamos con la radiación alfa, ¿mayor o menor? ¿Qué pudieron apreciar en esa demostración que se realizó también en el laboratorio? Sí, el poder de penetración es un poco mayor con respecto a la radiación alfa. En este caso, la radiación beta tiene también las características de ser ionizante y corpuscular. Vamos a la presentación para que comprendamos la definición de los rayos beta. Muy bien, dice que la radiación beta consiste en electrones y puede ser detenida por una placa de aluminio, como lo vieron en el experimento de laboratorio. Ahora nos falta una tercera radiación. ¿Se acuerdan del nombre? Alfa, beta, y nos falta la radiación gamma. Muy bien. También es radiación ionizante, es decir, tiene energía suficiente para desprender electrones de los átomos y por eso nos generan más consecuencias en caso de que no se tomen las medidas de seguridad. Es un tipo de radiación electromagnética y vamos a conocer por medio de la presentación la definición. Dice que la radiación gamma consiste en fotones energéticos y es eventualmente absorbida cuando penetra un material denso. Tiene más poder de penetración que los rayos alfa y que los rayos beta. También les traje un video para poder comprender por medio del elemento químico radio que utilizaba Marie Curie también, que lo acumulaba hasta en sus bolsillos, los tres tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma. La radiación gamma tiene amplio uso en todo el mundo para la radiografía industrial, la medicina y la producción de energía nuclear. Esta fuente de radio emite los tres tipos de radiación. Se emplea en la medicina para la terapia del cáncer.
Al introducir esta placa de aluminio se detienen las partículas alfa y beta del radio, pero el aluminio no surte ningún efecto en las partículas gamma, que contienen mucha más energía que los rayos alfa o beta y atraviesan directamente el metal. A 30 centímetros del detector, la actividad sigue siendo alta. Con una placa de plomo de 11 milímetros de blindaje e incluso a 6 centímetros, la actividad se reduce considerablemente, porque el plomo es un metal mucho más denso que el aluminio. Si se añade otra placa de plomo, difícilmente llegará al detector alguna partícula gamma. ¿Qué les pareció? Ahora sí ya está más clara la definición de radioactividad, la diferencia entre radioactividad natural y artificial y esos 3 tipos de radiaciones, así como su poder de penetración. Yo espero que sí, pero también les voy a dejar una pequeña tareita para que puedan realizar como un resumen de esas ideas principales y las vamos a estar revisando en la próxima clase. Veamos esas preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué es radiactividad? Yo creo que ya lo saben definir. Luego tenemos, ¿cuál es la diferencia entre un núcleo estable y uno inestable? Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿quién fue la primera mujer en recibir un premio Nobel? Y también en ser la primera persona en la historia en recibir 2 premios Nobel. Y por último, explique el poder de penetración de la radiación alfa, beta y gamma. ¿Qué les parece? Yo creo que ya saben contestar todas esas preguntas. ¿Qué les pareció la clase? Yo muy orgullosa de recordar todos esos aportes de Marie Curie. Espero que hayan disfrutado tanto como yo, que hayan ampliado conocimientos. Es un gusto poder compartir con ustedes y también recordar a una científica tan importante en la historia. Soy la profesora Andrea Arias, de Ciencias de 8º año y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.